Edición realizada como ed-ref. Editor o editores como ed. Número como num. Parte como pt. Suplemento como sub. Y página, en este caso página, se la podría ampliar solo únicamente con la letra P. Y en lo que concierne a páginas, se diría en este caso WP. Y la palabra volumen, en este caso sería vol. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo, un bosquejo de cómo nuestro trabajo debería ser presentado cuando aplicamos normas APA. Como se puede apreciar en la imagen, aquí corresponde a los márgenes que debe poseer el texto. 2.5 centímetros en ambas partes, y aquí se puede apreciar la sombría en la primera línea de cada parte. Yo les voy a dar a conocer sobre lo que es la bibliografía. La bibliografía es una lista en orden alfabético donde el autor de un texto debe ubicar las referencias bibliográficas pertinentes que haya utilizado para la elaboración de su texto. Todas las que no se citen en la sección principal de este trabajo y que hayan aportado una información necesaria para abordar el tema deben ser citadas en la introducción o en el agradecimiento del texto. En nuestro caso es de la monografía. Está permitido también citar en la introducción y en el agradecimiento. También se recomienda que las citas que sean empleadas o las referencias deben ser que conste con información pertinente y que sea de gran relevancia en cuanto a la elaboración de la monografía, porque si se cita de manera descontrolada, se está consumiendo palabras en cuanto a la elaboración. Existen muchos métodos para documentar la bibliografía. Sin embargo, no todos son pertinentes para una asignatura. En nuestro caso, el supervisor de la monografía debe ayudarnos en cuanto a la elección de la forma de cómo documentar la bibliografía, guiándose en la asignatura que el estudiante eligió para elaborar este texto. Cualquier sea el método elegido, debe aplicarse de forma sistemática y objetiva. Es decir, según lo que el supervisor le recomienda al estudiante, este debe elaborar todo el texto de acuerdo al formato que fue previamente establecido. Ahora, ¿qué es una referencia bibliográfica? La referencia es una manera ordenada de indicar en qué página, en qué libro, de qué fuente el escritor obtuvo información para elaborar dicho texto. Proporciona los datos necesarios para que el lector pueda encontrar la información pertinente, y las referencias son necesarias para así explicar las fuentes que fueron utilizadas por parte de la persona que elabora el texto. Son necesarias cada vez que se cita o se resume el trabajo de otra persona para así evitar el plagio. Es decir, que el individuo que elabora el texto debe citar lo que fue extraído de un documento previamente escrito por otro autor. Puede provenir de diversas fuentes. Las referencias bibliográficas no son predeterminadas a un solo tipo de fuentes, sino que pueden venir de sitios web, libros, revistas, periódicos, etc. Hay que tener mucho cuidado con las citas que se extraen de internet, porque no todas cuentan con referencias, y esto puede provocar que se esté sacando información de un previo plagio. Además, si es que en la cita sacada de internet no se encuentra el autor, no hay problema, se puede citar únicamente con la fecha en que se revisó ese
web de la página para que así el lector, y en este caso el